Judá ordenó que la sacaran y la quemaran. Tamar estaba encinta, y él no necesitaba más pruebas. Había esperado que se quedara viuda. Había prometido a Sela como esposo y nunca cumplió. Ahora que la noticia se había extendido por el campamento, el juicio era inmediato. Nadie preguntó quién era el padre. Nadie recordó la promesa rota. La mujer que debía continuar el linaje fue condenada sin defensa. Pero antes de que el fuego la tocara, ella habló. No con gritos. No con súplicas. Solo envió una señal, el sello, el cordón y el báculo. Objetos personales. Inconfundibles. Le pertenecían a Judá. Del varón dueño de estas cosas estoy encinta. Él los reconoció. Y en ese instante, su sentencia cayó sobre sí mismo. Más justa es ella que yo. No solo confesó un error. Reconoció que Dios había intervenido en su historia. Lo que parecía escándalo, era justicia. Y del vientre de Tamar nacería Fares, el hijo que rompería la línea del hombre para establecer la línea del Mesías. Comenta qué habrías hecho tú si hubieras estado allí. ¿Lo habrías entendido, o también habrías dudado? Suscríbete para más historias reales de la Biblia y comparte este vídeo con quien necesita conocer lo que pocos se atreven a contar. Judá bajó de entre sus hermanos y se apartó. Fue hacia el sur, a la región de Adulam, y allí se unió a un hombre cananeo llamado Hira. Este simple movimiento geográfico ocultaba una profundidad espiritual que cambiaría el curso de una promesa milenaria. Judá, el cuarto hijo de Jacob y Lea, el mismo que había propuesto vender a su hermano José por 20 piezas de plata, ahora descendía también en su conciencia, alejándose no solo de su familia, sino del Dios de sus padres. Génesis 38:1 dice que aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a habitar a casa de un adulamita. No fue casual. Fue una retirada silenciosa, una huida del peso de sus decisiones, del recuerdo de una túnica manchada de sangre de cabrito y de un padre destruido por el engaño. Judá no lo sabía, pero su descenso no era solo físico, era el prólogo de un plan divino. En esa tierra extranjera, donde el pacto de Abraham era apenas un susurro y la idolatría reinaba en cada altar, Judá encontró a una mujer hija de un cananeo llamado Sua, y la tomó por esposa. El silencio de la escritura sobre su nombre quizás refleja la pérdida de dirección espiritual en su vida. Y con ella, Judá tuvo 3 hijos, Onán y Sela. Estos nacieron lejos del campamento de los hijos de Jacob, sin la sombra de la tienda de Isaac, sin la dirección de un altar erigido a YHWH. La promesa estaba en peligro. El linaje estaba en manos de un hombre que aún no entendía el peso de la elección que cargaba. El tiempo pasó, y cuando fue adulto, Judá tomó para él una esposa llamada Tamar. Su nombre significa palmera, símbolo de rectitud y firmeza en las escrituras. Pero la historia no comenzaría con rectitud, sino con juicio. Dice la escritura, era malo ante los ojos de Jehová, y Jehová le quitó la vida. Génesis 38:7. No se nos dice cuál fue su pecado, solo que era visible a los ojos de Dios. El primer heredero de Judá había sido cortado. El linaje que debía continuar se detuvo en seco, bajo la justicia de aquel que escudriña el corazón. Judá entonces ordenó a su segundo hijo, Onán, que cumpliera la ley del levirato, dando descendencia a su hermano muerto a través de Tamar. Pero Onán sabía que el hijo no sería contado como suyo, y derramaba su semilla en tierra.
No era solo desobediencia cultural, era rebelión contra un principio sagrado: preservar el nombre de su hermano, proteger la herencia prometida. Y Dios, una vez más, actuó con severidad. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y también a él le quitó la vida. Génesis 38:10. 2 hijos, 2 juicios, un solo propósito: preservar la línea santa, limpiar la raíz antes de permitir que brotara el fruto. Pero Judá no lo vio. Temeroso, quizás culpando a Tamar en lugar de a sus hijos, retuvo al menor, Sela, y la envió de regreso a la casa de su padre con la promesa de un futuro que nunca pensó cumplir. «Quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca mi hijo Sela», le dijo, pero en su corazón pensaba: «No sea que muera él también como sus hermanos». Génesis 38:11. Era una mentira piadosa, un acto de supervivencia, una forma de escapar del juicio de Dios, sin mirar el espejo de sus propias decisiones. Tamar volvió a la casa de su padre, pero no era una mujer derrotada. Era una figura silenciosa en la historia, pero poderosa. Ella no buscaba venganza, sino justicia. Ella conocía el peso del pacto. Sabía que su lugar en la historia no era un accidente. El tiempo pasaba y Sela crecía, pero Judá no volvía por ella. Los días se hacían años, y el engaño se hacía evidente. Mientras tanto, la esposa de Judá murió. La viudez del patriarca lo puso en un cruce de caminos espiritual que él aún no discernía. Un día, Judá subió a Timnat, donde estaban trasquilando sus ovejas. Era un viaje común para alguien de su oficio, pero el cielo había trazado otro propósito. Tamar lo supo. Se quitó sus vestidos de viuda, se cubrió con un velo y se sentó a la entrada de Enaim, en el camino a Timnat. Judá, al verla, pensó que era una ramera, porque ella se había cubierto el rostro. Génesis 38:15. La ironía del texto es profunda. Judá, que no reconoció a su nuera, estaba a punto de ser confrontado por su propia ceguera. Lo que ocurrió entre ellos no fue una historia de lujuria, sino una escena cargada de propósito. Tamar no buscaba placer, buscaba restauración. Ella pidió garantía, el sello de Judá, su cordón y su báculo. Símbolos de identidad, autoridad y liderazgo. En su sabiduría silenciosa, Tamar tomó en sus manos los signos de la línea que Dios había escogido. Y Judá, sin saberlo, selló el destino de su descendencia. Días después, se supo que Tamar estaba encinta. Judá, sin conocer los detalles, ordenó que la sacaran para ser quemada. Pero antes de que el juicio se consumara, Tamar envió los objetos de garantía y dijo: «Del varón dueño de estas cosas estoy encinta». Judá los reconoció y su respuesta fue el inicio de su transformación. «Más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo». Génesis 38:26. Este capítulo cerró con una confesión que abrió una puerta profética. Judá había descendido, se había apartado, había mentido, había pecado, pero ahora, reconocía. Ahora, entendía. Y de esa unión, nacieron gemelos. Uno de ellos sería Fares, aquel que rompería la línea natural para instaurar la voluntad divina. Pero eso, apenas comenzaba. Porque en el corazón de esta historia no hay escándalo, hay redención. No hay casualidad, hay pacto. Dios no eligió a Fares por accidente. Él lo forjó desde la oscuridad, desde el quebranto, desde el reconocimiento de que la justicia no siempre se ve como esperamos, pero siempre triunfa. Esta es la historia jamás contada de Fares.
un niño que nació cuando todo parecía desorden, pero que heredaría una promesa eterna. Silenciosa, cubierta por el luto, sentada a la sombra de su propio deshonor, Tamar aguardaba. No buscaba gloria, ni venganza, ni alivio emocional. Esperaba justicia. Su vida no estaba marcada por grandes discursos ni apariciones divinas. No recibió sueños ni visiones. No condujo ejércitos ni partió las aguas. Pero en su silencio obediente, se convirtió en una figura clave del plan de redención trazado por el mismo Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Su nombre solo aparece unas pocas veces en la Escritura, y sin embargo, el Hijo de Dios sería contado como hijo de David, hijo de Fares, hijo de Tamar. Tamar fue dada por esposa a el primogénito de Judá. Era su derecho y su deber. Judá había dejado el campamento de los patriarcas, se había mezclado con los cananeos, y había formado su familia lejos del altar. Pero Tamar, a pesar de haber sido elegida por Judá, no compartía la maldad de Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y lo mató Jehová. Génesis 38:7. La Escritura no detalla su pecado. No necesitaba hacerlo. Basta saber que sus actos provocaron el juicio directo de Dios. Tamar, sin culpa, quedó viuda. Y el pacto se detuvo. Judá entonces instruyó a Onán, su segundo hijo, que tomara a Tamar y levantara descendencia a su hermano. Era el mandato del levirato, establecido mucho antes de que fuera escrito en la ley. Onán lo aceptó externamente, pero lo negó internamente. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano. Génesis 38:9. Era un acto calculado, egoísta, que deshonraba no solo a Tamar, sino a la memoria de y al Dios que vela por la justicia. Y Dios actuó, y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también lo mató. Génesis 38:10. Tamar quedó viuda por segunda vez. Y Judá, temiendo perder también a su hijo menor, Sela, decidió apartarla. Le dijo: quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca mi hijo Sela. Génesis 38:11. Pero nunca tuvo intención de cumplir. Su temor era más fuerte que su integridad. En ese acto, Tamar fue marginada, silenciada, excluida del linaje que debía continuar a través de ella. La promesa quedó suspendida por la cobardía de un hombre que había olvidado cómo se camina en los caminos del Altísimo. Pasaron los años. Sela creció, y Tamar seguía esperando. Veía pasar las estaciones como quien ve marcharse la esperanza. Cada año que pasaba, la promesa era más lejana. Pero no se rebeló. No buscó otro esposo. No levantó su voz. Esperó. Porque en su silencio había fe. Y en su fe, había una convicción: Dios no olvida. Entonces vino el momento que cambiaría todo. Judá quedó viudo. Y cuando subió a Timnat a trasquilar sus ovejas, Tamar lo supo. No por revelación sobrenatural, sino por discernimiento. Se quitó sus ropas de viuda, se cubrió con un velo, y se sentó junto al camino. No por seducción, sino por convicción. Ella no estaba allí como ramera. Estaba allí como testigo del pacto. Como heredera legítima de una promesa que los hombres querían enterrar. Judá la vio, no la reconoció, y se llegó a ella. Ella no pidió oro, ni plata. Pidió su sello, su cordón y su báculo.
los símbolos de su identidad, su poder y su autoridad. Esa noche no fue de pecado, fue de propósito. Fue la noche en que Dios usó la aparente vergüenza para revelar su soberanía. Tamar quedó encinta y volvió a su casa. Volvió al silencio. Volvió al lugar donde las promesas parecían morir. Pero esta vez, llevaba en su vientre la semilla del linaje que el cielo había elegido. Pasaron 3 meses, y se supo que Tamar estaba embarazada. Judá, indignado, pidió que la sacaran para quemarla. Él, que había negado su deber, ahora se presentaba como juez. Pero Tamar, sin gritar, sin acusar, simplemente envió un mensaje: del varón dueño de estas cosas estoy encinta. Y con ese sello, ese cordón y ese báculo, reveló la verdad. Judá quedó expuesto. Pero no se defendió. No huyó. No buscó culpables. Dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo. Génesis 38:26. Ese día, la vergüenza se transformó en confesión. Y la confesión abrió la puerta al plan de Dios. Tamar no volvió a estar con Judá. Su propósito había sido cumplido. Y cuando llegó el tiempo del parto, Dios escribió una escena que desafiaba toda lógica humana. Tamar llevaba gemelos. Uno sacó primero la mano, y la partera ató un hilo rojo para señalarlo como primogénito. Pero entonces, el otro empujó y salió primero. Y ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Génesis 38:29. A ese niño lo llamó Fares. Esa brecha no fue solo física, fue profética. Fares no solo rompió el orden del nacimiento, rompió la línea de juicio que venía sobre Judá, rompió la herencia de la injusticia. Fue la señal de que Dios no sigue los planes del hombre, sino que establece los suyos por encima de toda tradición. Tamar, la viuda silenciada, se convirtió en madre del linaje mesiánico. Sin ejército, sin palabra profética audible, sin gloria humana. Solo con su fe, su integridad y su valentía. Años más tarde, cuando los sabios de Belén bendijeran a Booz por haber redimido a Ruth, dirían: tu casa sea como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá. Ruth 4:12. La historia de Tamar no quedó en la sombra. Fue citada como modelo de bendición, de redención, de esperanza. Porque Dios no necesita las estructuras del poder humano para cumplir su voluntad. Él usa a los que creen, a los que esperan, a los que actúan con justicia cuando todo parece perdido. Tamar no fue invisible para Dios. Fue instrumento santo. El sello, el cordón y el báculo no solo identificaron a Judá. Identificaron el momento en que Dios intervino en la línea mesiánica y estableció, por medio de una mujer marginada, la base para el nacimiento del Redentor. Desde su vientre, brotó la brecha por la que entrarían David y Jesús. Y esta es la historia sagrada que no puede olvidarse, la historia jamás contada de una mujer que creyó que la justicia de Dios es más fuerte que el olvido de los hombres. Las piedras del suelo de Adulam no escuchaban los nombres de Abraham, ni los ecos de Isaac, ni las promesas entregadas a Jacob. Era tierra extraña, saturada de dioses ajenos, donde los altares no ardían en honra al Altísimo, sino en homenaje a ídolos de madera y metal. En ese lugar, donde Judá decidió establecerse, comenzó una historia de ruptura, no solo del linaje físico, sino de la responsabilidad espiritual de un pueblo escogido. Y Onán nacieron allí, fuera del campamento de la bendición. Hijos de Judá, sí,
pero criados bajo otra influencia, en una casa donde el pacto de Jehová no regía los corazones. El primogénito de Judá se llamó Su nacimiento marcó la continuación de la descendencia, pero no la transmisión del carácter. Judá no había enseñado a sus hijos a temer al Dios de sus padres. En Génesis 38:7, la escritura es tajante y suficiente. Y primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y lo mató Jehová. Sin más detalles. Sin justificación. No fue castigo de hombres ni juicio social, fue la sentencia directa del Dios que ve el corazón. El texto no necesita adornos, porque lo que está en juego no es un acto aislado, sino una línea entera que, de continuar en ese estado, corrompería la promesa dada desde el Edén hasta Abraham. Murió sin dejar descendencia, sin heredar nada más que una advertencia silenciosa al lector. No basta con llevar un nombre si el corazón está lejos de Dios. Tamar, la esposa dada por Judá a quedó viuda. Y el deber pasó al siguiente hijo, Onán. No era una tradición cultural, era un deber sagrado. Levantar descendencia a su hermano, era mantener viva la memoria y la heredad de Israel. El levirato, aunque más adelante sería establecido formalmente en la ley mosaica, ya existía como mandato de honra. Pero Onán miró su propio interés. Se acercó a Tamar, tomó lo que le convenía, y negó lo que debía entregar. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano. Génesis 38:9. Su acto fue más que egoísmo, fue desprecio al propósito divino. Fue una negación activa a formar parte del plan de redención. El juicio fue inmediato. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también lo mató. Génesis 38:10. 2 hijos de Judá muertos, no por circunstancias externas, sino por corrupción interna. Ambos participaron de la línea mesiánica por nacimiento, pero ninguno la entendió, ni la honró. El pecado de Onán no fue meramente físico, sino espiritual. Quiso recibir el beneficio del pacto, pero sin cargar el peso del legado. Quiso participar del cuerpo, pero no del espíritu. Y el Dios de la justicia respondió con fuego. Judá quedó con un solo hijo, Sela, aún joven. Su corazón, en lugar de quebrantarse ante el juicio divino, se endureció. En lugar de mirar hacia el cielo, miró con temor humano. En vez de preguntar qué demandaba Dios de él, se preocupó por su linaje. No sea que también muera él como sus hermanos, pensó en su interior. Génesis 38:11. Y entonces mintió. Envió a Tamar de regreso a la casa de su padre, prometiéndole que, cuando Sela creciera, la tomaría como esposa. Pero no tenía intención de cumplir. La promesa fue una forma de silenciar a la mujer que se había convertido en reflejo de su fracaso. Tamar, una vez más, esperó. No se rebeló. No levantó voz. Regresó al silencio, a la sombra, a la viudez forzada. Mientras tanto, Judá guardaba sus pensamientos, creyendo que podía contener el juicio de Dios con estrategias humanas. Pero la Escritura revela algo más profundo. Dios no solo observa los actos externos, sino los designios del corazón. Y mientras los hombres se mueven en miedo y evasión, Él avanza con un plan que no se detiene ante la desobediencia. Y Onán no heredaron. No solo murieron físicamente, sino que quedaron fuera de la línea del pacto. No porque Dios rompiera su promesa, sino porque ellos despreciaron su responsabilidad.
Lo que estaba en juego no era una descendencia común, sino la preservación del linaje que, generación tras generación, llevaría al nacimiento del Salvador. Fares no podría nacer mientras la corrupción reinara en la casa de Judá. La justicia debía intervenir primero. El árbol debía ser podado antes de que brotara el renuevo. La historia de estos dos hijos es breve en palabras, pero profunda en implicaciones. Nos recuerda que no todos los nacidos bajo una promesa participan de ella. Nos enseña que Dios no se impresiona por la genealogía, sino que escudriña la obediencia. Nos muestra que la herencia espiritual no se recibe por sangre, sino por fe y fidelidad. Judá, aún ciego, aún atrapado en su temor, no sabía que el juicio no era el fin, sino el inicio de algo nuevo. El Dios de Abraham no destruye para acabar, sino para limpiar. Y en medio de las tumbas de sus dos hijos, estaba preparando el terreno para que, en el tiempo señalado, de un acto que parecía escandaloso brotara el brote más inesperado. Fares, el que rompería el orden del hombre para establecer el orden de Dios. El polvo de Adulam había recibido los cuerpos de los que no obedecieron. Pero de ese mismo suelo, surgiría una nueva rama. La justicia había podado, y la gracia estaba a punto de florecer. El rostro de Judá, que alguna vez fue levantado con la fuerza de quien había propuesto salvar a su hermano José vendiéndolo a Egipto, ahora se ocultaba en las sombras de sus propias decisiones. La muerte de Er y de Onán no fueron para las advertencias divinas que invitaran al arrepentimiento, sino heridas mal interpretadas, heridas que lo empujaron a encerrarse en su miedo y en su orgullo. Judá no entendió que la raíz del problema no estaba en Tamar ni en una supuesta maldición, sino en la rebelión y la corrupción de sus propios hijos, formados lejos del altar del Dios de sus padres. Pero el miedo, cuando no se somete a la verdad, engendra mentira. Tamar, enviada por Judá de regreso a la casa de su padre, fue condenada a un limbo social y espiritual. La promesa fue clara: quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca mi hijo Sela. Génesis 38:11. Pero en lo íntimo, Judá no planeaba cumplirla. El temor lo dominaba. Pensaba: no sea que muera él también como sus hermanos. Había olvidado que Dios no castiga sin causa. Había olvidado que no se puede proteger la promesa con engaño. La fe de Abraham, su abuelo, que estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac confiando en la fidelidad divina, era un eco lejano para Judá. En su lugar, había surgido una lógica humana, una estrategia de supervivencia que lo alejaba más del pacto. Los años pasaron. Sela creció. Y con cada estación, Tamar observaba cómo la promesa se desvanecía. Ella había guardado luto, había esperado en obediencia, había respetado la palabra de Judá. Pero lo que se le había prometido no llegó. Era como una mujer divorciada del linaje de la promesa, sin jamás haber sido separada. Una viuda que no podía casarse ni recibir descendencia. Su vida estaba detenida, su nombre atrapado en una historia que otros querían cerrar. Judá, mientras tanto, continuó con su vida. Su esposa murió, y después del luto, volvió a sus labores como pastor. Subió a Timnat con su amigo Hira el adulamita, para asistir a la trasquila de sus ovejas. Era una fiesta rural común en Canaán, una temporada de abundancia donde los pastores celebraban el fruto del rebaño. Pero el texto bíblico, con precisión quirúrgica, revela que Dios estaba preparando algo más que un viaje. Estaba orquestando el cumplimiento de un plan que los hombres habían querido enterrar. Cuando Tamar supo que Judá subiría a Timnat, entendió que el tiempo había llegado.
no por desesperación, sino por discernimiento, no por venganza, sino por propósito. Se quitó los vestidos de su viudez, ropa que había llevado fielmente por años. Se cubrió el rostro con un velo y se sentó a la entrada de Enaim, en el camino a Timnat. Génesis 38:14 dice que lo hizo viendo que Sela había crecido, y ella no le era dada por mujer. No actuó por impulso. Actuó porque la promesa había sido quebrantada. Y donde el hombre falla, Dios permite caminos insospechados para cumplir su voluntad. Judá la vio, pero no la reconoció. Pensó que era una ramera. No la miró como la mujer a la que le debía justicia, ni como el canal que podía dar continuidad al linaje sagrado. Solo la vio como una distracción, una posibilidad momentánea. Y le dijo: «Déjame llegarme a ti». Ella respondió con sabiduría, no con manipulación: «¿Qué me darás por llegarte a mí?». Judá ofreció un cabrito del rebaño, pero ella pidió una garantía antes de recibirlo: «Tu sello, tu cordón y tu báculo». Las tres cosas no eran meros objetos. Eran la identidad de Judá. El sello representaba su nombre, su firma, su compromiso. El cordón, su pertenencia personal. El báculo, su autoridad. Tamar no estaba negociando placer. Estaba sellando justicia. En ese acto, no buscaba venganza, sino restauración. El mismo Judá que había guardado silencio sobre Sela, ahora entregaba, sin saberlo, las llaves de su propio linaje. Y así, Tamar concibió de él. Judá regresó a su camino. Envió luego a su amigo Hira con el cabrito, para recuperar sus objetos, pero no halló a la mujer. «No ha habido ramera aquí», le dijeron los hombres del lugar. Judá prefirió dejarlo así. «Tómeselo para sí, para que no seamos avergonzados». Génesis 38:23. Su temor ya no era el juicio de Dios, sino la vergüenza ante los hombres. El mismo que había temido perder a su hijo Sela, ahora temía quedar expuesto por un acto que ni siquiera entendía en su magnitud espiritual. Había entregado su sello, su cordón y su báculo, pero aún no había entregado su corazón. Pasaron 3 meses. Se supo que Tamar estaba encinta. Y Judá, sin investigar, sin buscar la verdad, sin recordar su propia responsabilidad, dictó sentencia: «Sacadla, y sea quemada». Génesis 38:24. La hipocresía alcanzó su punto máximo. El mismo que había fallado como padre, como juez y como hombre de pacto, ahora pedía juicio sobre quien solo había actuado según la justicia que le había negado. Pero Tamar no gritó. No se defendió con palabras. Solo envió un mensaje: «Del varón dueño de estas cosas estoy encinta. Mira ahora de quién son el sello, el cordón y el báculo». Judá reconoció todo. No podía negar lo evidente. No solo los objetos, sino la verdad. Y dijo: «Más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo». Génesis 38:26. La promesa que él había temido cumplir, Dios la cumplió por otro camino. Y ese camino no fue para deshonrarlo, sino para quebrarlo. Judá no volvió a estar con Tamar. Su confesión marcó el inicio de su redención. Ya no era el mismo hombre que se había alejado de sus hermanos. El juicio de Dios, la justicia de Tamar y la revelación de sus propios errores lo colocaron nuevamente en la trayectoria del pacto. Porque para que Fares naciera, primero debía nacer el quebrantamiento. Este capítulo es el retrato de un corazón endurecido que comienza a rendirse.
Es la historia de una promesa incumplida por el hombre, pero restituida por Dios. Y en el fondo, es el anuncio silencioso de que incluso cuando los hombres temen la vergüenza más que al cielo, Dios no se detiene. Porque su plan no depende del honor humano, sino de la fidelidad de su palabra. Y en la brecha entre la justicia y el juicio, Fares se preparaba para nacer. El camino polvoriento hacia Timnat parecía tan cotidiano como cualquier otro día de trasquila. Judá subía con Hira, su amigo adulamita, para supervisar el trabajo entre los pastores. Era una rutina ganadera, no un acto de fe. El rebaño prosperaba, pero el corazón de Judá no. La muerte de sus dos hijos mayores, su decisión de negar a Tamar su derecho, y el silencio de Dios desde entonces lo acompañaban como una sombra invisible. No era el juicio lo que lo atormentaba, sino la vergüenza. Y mientras subía a Timnat, no sabía que el Dios que lo había elegido desde el vientre de Lea, estaba a punto de confrontarlo a través de una mujer ignorada por los hombres, pero vista por el cielo. Tamar, hija de otro pueblo, pero más justa que muchos de la casa de Jacob, se cubrió el rostro y se sentó en la encrucijada de Enaim. No por desesperación, sino por fidelidad. No buscaba amor ni seguridad, sino justicia. Había esperado por años que la promesa hecha por Judá se cumpliera. Había llorado 2 viudez, había soportado el olvido, y había vivido en silencio mientras los hombres hablaban. Pero ahora, Dios mismo impulsaba una acción que trastornaría el linaje de Israel para siempre. El velo que se puso no era disfraz ni astucia carnal. Era símbolo de una obra que el cielo encubría los ojos de los impíos, para que solo los fieles entendieran. Judá la vio, y al no reconocerla, hizo lo que tantos hacen con lo que no entienden, la juzgó mal. Pensó que era una ramera. La voz de su alma estaba silenciada por años de distancia de Dios. Y le propuso un acto impuro sin saber que se encontraba con el espejo de su falta. «Déjame llegarme a ti», le dijo. Ella, con la sabiduría que nace del silencio, respondió: «¿Qué me darás por llegarte a mí?». Génesis 38:16. Judá ofreció un cabrito, un pago insignificante en comparación con el peso de su transgresión. Tamar pidió lo justo, el sello, el cordón y el báculo. Las 3 cosas más personales de un hombre hebreo. Era como pedir su nombre, su autoridad y su caminar. Judá los entregó. Y sin saberlo, entregó también la confirmación de su linaje. La concepción que ocurrió esa noche no fue el fruto del deseo, sino del propósito. Tamar volvió a su casa, se quitó el velo y retomó sus vestidos de viuda. Calló. Esperó. No anunció lo que llevaba en su vientre. No buscó elogios ni excusas. Sabía que su justicia no sería entendida por los hombres. Pero el cielo había escrito ya su historia. Pasaron 3 meses. Y se supo que Tamar estaba embarazada. Las lenguas se encendieron. La costumbre gritó: fornicación. Pero la justicia del cielo callaba aún. Judá, sin saber lo que había sembrado, reaccionó como lo hacen los que olvidan su propia caída, con juicio rápido y sin compasión. «Sacadla y sea quemada», dijo Génesis 38:24. Un veredicto sin proceso. Una sentencia sin testimonio. El mismo hombre que no cumplió su palabra, ahora, quería limpiar su nombre destruyendo a quien le recordaba su falta. Tamar no se defendió. Solo envió un mensaje con los objetos que había recibido. «Del varón dueño de estas cosas estoy encinta».
Judá vio el sello, vio el cordón, vio el báculo, pero lo que realmente vio fue su pecado. No necesitó que nadie más hablara. Más justa es ella que yo, confesó, por cuanto no le di a Sela a mi hijo. Génesis 38:26. No la justificó, no la cubrió con excusas. La reconoció. Reconoció que Dios había usado a Tamar no como castigo, sino como redención. Desde ese momento, Judá no volvió a conocerla. Tamar había cumplido su papel. No era suya. Era del pacto. El velo que había usado para encubrirse en el camino, fue ahora el velo rasgado de una historia revelada. En su vientre no llevaba escándalo, sino cumplimiento. La historia que comenzó con desobediencia terminaría con el nacimiento de una nueva esperanza. Dios había visto la injusticia. Había escuchado el silencio. Había respondido no con castigo, sino con restauración. La Escritura no nos dice cómo vivió Tamar después. Solo que cuando llegó el tiempo del parto, el mismo Dios que había cerrado los caminos de Er y Onán, abrió el vientre de Tamar con una doble señal. Porque los planes de Dios no solo se cumplen, se sobreabundan. No uno, sino dos hijos. No una línea, sino un testimonio. Y entre ellos, uno marcaría el quiebre de la historia humana. Este capítulo no es una historia de escándalo, como algunos han creído. Es una historia de justicia bíblica. Una mujer marginada que entendió la responsabilidad del linaje. Un hombre quebrantado que reconoció su injusticia. Un Dios soberano que dirige incluso los caminos que parecen torcidos. Tamar, al velarse, no ocultó la verdad. La encarnó. Y su silencio, su fe y su obediencia permitieron que Fares naciera. Porque donde los hombres mienten, Dios prepara redención. Donde los padres fallan, Dios levanta madres del pacto. Y donde todo parece roto, comienza la línea del Mesías. La sentencia había sido pronunciada. Tamar, encinta fuera del matrimonio, debía morir. Así lo dictaban las costumbres humanas, aunque fuera bajo un doble estándar que pesaba más sobre las mujeres que sobre los hombres. Judá, sin saber aún la verdad completa, buscaba con ese juicio restaurar el orden perdido, salvar su honra y silenciar lo que llevaba años evitando, su responsabilidad. Pero la justicia de Dios no se deja manipular, y la hora del juicio humano fue reemplazada por la hora de la revelación divina. Los sirvientes habían salido por Tamar, listos para llevar a cabo la orden. El pueblo hablaba, la vergüenza se extendía como fuego, y el escándalo crecía. Pero entonces, como un río contenido que rompe el dique, la verdad emergió. Tamar no gritó, no argumentó, no lloró. Solo envió un mensaje: del varón dueño de estas cosas estoy encinta. Y junto con ese mensaje, entregó los objetos que Judá le había dado como prenda, su sello, su cordón y su báculo. No se trataba de pruebas en un juicio humano, sino de una confrontación con la verdad que solo Dios puede sostener. Judá los recibió. Y entonces, vio. El sello era el suyo. El cordón, inconfundible. El báculo, tallado por sus propias manos. La memoria le golpeó con fuerza. El camino a Timnat, la mujer velada, la prenda entregada. En un instante, todos los silencios, todos los temores, todos los pecados ocultos, se volvieron imposibles de ignorar. Y entonces Judá dijo lo que ningún otro varón de su casa había dicho antes con esa profundidad: más justa es ella que yo,
por cuanto no le he dado a Sela mi hijo. Génesis 38:26. Esas palabras no fueron una excusa. Fueron una confesión. En ellas, Judá reconoció no solo su injusticia contra Tamar, sino su fractura moral, su negación del deber, su pecado. En ella se rompió algo más profundo que una mentira, se quebró un corazón endurecido. Esta es la primera vez que en la Biblia un hombre declara que alguien es más justo que él. Fue la semilla de su transformación. Desde ese día, Judá no volvió a unirse con Tamar. No por desprecio, sino por respeto. Lo que había ocurrido no era una unión carnal, sino una intervención divina. Tamar no fue su mujer, fue el instrumento de Dios para confrontarlo y enderezar el camino del linaje escogido. Lo que había comenzado como una cadena de desobediencias, vender a José, habitar entre cananeos, criar hijos sin temor de Dios, mentir a Tamar, encontró en esta confesión su punto de giro. No sabemos cuánto tiempo pasó hasta que Judá volvió a sus hermanos. Pero lo cierto es que cuando reaparece en la narrativa bíblica, ya no es el mismo. En Génesis 43, cuando la hambruna lleva a los hijos de Jacob a Egipto, y deben llevar a Benjamín ante José, es Judá quien se levanta como responsable. Es él quien promete al padre cuidar del hermano menor. Y más adelante, cuando el copero de Faraón acusa a Benjamín de robo, es Judá quien da un paso al frente y dice: «Te ruego que me dejes quedar a mí en lugar del joven como siervo de mi señor». Génesis 44:33. El mismo que una vez vendió a su hermano por 20 piezas de plata, ahora estaba dispuesto a ser esclavo para salvar a otro hermano. ¿Dónde comenzó ese cambio? Comenzó con Tamar, con su justicia, con su valentía, con su silencio que gritó más fuerte que cualquier acusación. Tamar no solo forzó el cumplimiento de un deber, provocó el quebranto que Judá necesitaba para regresar a la fidelidad. El hijo que estaba por nacer, Fares, no solo sería un símbolo de redención, sino un monumento vivo del día en que un hombre del linaje de Israel reconoció su pecado y se alineó otra vez con el propósito de Dios. Las Escrituras no relatan más sobre Tamar después del nacimiento. Tampoco hacen de ella una heroína decorada. Pero su huella es imborrable. En el libro de Ruth, cuando los ancianos bendicen a Booz al tomar por esposa a Ruth la moabita, dicen: «Sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá». Ruth 4:12. No mencionan a Judá solo. Mencionan a Tamar. Porque su acto, juzgado por algunos como escandaloso, fue en realidad una intervención justa, honesta y santa. No fue una rebelión. Fue un acto de fe en medio del abandono. El quebranto de Judá, sellado con su confesión, fue el terreno fértil para el nacimiento de Fares. Porque Dios no puede edificar su promesa sobre el orgullo. Necesita corazones quebrantados, humillados, sinceros. Judá, el hijo de Jacob, el nieto de Isaac, el bisnieto de Abraham, se convirtió en la cabeza de una línea real no cuando nació, sino cuando se quebró. Su linaje sería la línea del cetro, del trono, del rey venidero. Pero primero, Dios tenía que formar un corazón conforme a su voluntad. Fares nacería pronto. Pero su historia no empieza en el vientre, sino en una confesión. Porque la redención, en la historia de Dios, no comienza con la gloria, sino con el reconocimiento de la culpa. Tamar, con su acto de justicia, encendió la luz en un linaje que caminaba en oscuridad. Y Judá, al decir más justa es ella que yo, dio el primer paso para regresar a los caminos del Dios de sus padres. Y así, la herencia de Israel,
que parecía haber tomado un camino torcido, volvió a alinearse con la voluntad del cielo. Porque el plan de Dios no fracasa cuando el hombre cae, sino que avanza cuando el hombre se rinde. Y en esa rendición comienza el verdadero legado. Tamar llevaba en su cuerpo la semilla del pacto, no por imposición humana, sino por designio divino. Nadie en su entorno comprendía aún el peso de aquella gestación. A los ojos del pueblo, era solo una viuda que había burlado el honor de una casa. Pero en el lenguaje oculto de Dios, cada latido en su vientre era el tambor de una nueva línea generacional que conectaría el quebranto de Judá con la promesa hecha a Abraham. El juicio de los hombres había cesado. Judá, quebrantado, había reconocido su falta. Ahora, el cielo se preparaba para una escena que marcaría el inicio de una historia oculta, el nacimiento de Fares. Cuando se completaron los días para que diera a luz, Tamar fue sorprendida con la noticia de que no venía un solo hijo, sino gemelos. Génesis 38:27 declara, y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Como en otras ocasiones en la historia bíblica, el vientre de una mujer sería campo de batalla espiritual. Dos hijos luchando antes de nacer. Dos destinos entrelazados. Dos símbolos de algo más grande que ellos mismos. Era un eco de lo que había ocurrido entre Jacob y Esaú en el vientre de Rebeca. Pero esta vez, no se trataba de primogenitura por engaño. Se trataba de una intervención directa del Creador, alterando el orden humano para establecer su propósito eterno. El momento del parto fue inusual. La partera, que atendía a Tamar, vio primero salir una mano. Rápidamente, ató un hilo de grana sobre ella y dijo, «Este salió primero». Génesis 38:28. Era la señal que distinguía al primogénito, el que debía recibir la bendición, el que abriría el vientre, el que sería contado como cabeza. Pero de repente, esa mano fue retirada. Y en su lugar, salió el otro niño. Un movimiento que desconcertó a todos los presentes, pero no al cielo. Porque Dios no observa el orden de los hombres. Él exalta al que quiere exaltar, y pone su elección por encima de toda estructura social o biológica. «¿Qué brecha te has abierto?», exclamó la partera, maravillada. Y a ese niño le pusieron por nombre Fares, que significa brecha, ruptura, irrupción. Génesis 38:29 lo deja claro. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Zara. El que fue marcado primero, no fue el que salió primero. La línea fue interrumpida. El orden, quebrado. La herencia, redirigida. Fares, el segundo en ser anunciado, fue el primero en nacer. No por fuerza, sino por elección. Ese momento no fue simplemente el nacimiento de un hijo. Fue el establecimiento de una línea que Dios protegería durante generaciones. En aquel parto ocurrió lo mismo que había sucedido con Jacob, lo que sucedería con David, y lo que culminaría en Cristo. La elección divina prevalece sobre la costumbre humana. Dios no elige a los primogénitos por sangre, sino a los primogénitos por propósito. Y en Fares, comenzó una genealogía que sería recordada en cada generación de Israel, hasta que el Verbo se hiciera carne. La Escritura no se detiene a narrar detalles posteriores de Tamar, ni de su vida como madre. Pero su silencio es elocuente. Ella cumplió su papel en el diseño eterno. Su vientre había llevado la brecha que Dios usaría para restaurar una línea caída. Fares no heredaría solo el nombre de Judá,
sino también el llamado. La tribu de Judá sería suya, y con ella, la promesa del cetro, la profecía del trono, la esperanza del Mesías. Años más tarde, cuando los cronistas del exilio escribieran las genealogías de Israel para preservar la memoria del pueblo, el nombre de Fares aparecería con honor. En una Crónicas 2:5, entre los hijos de Judá, se diría, los hijos de Fares fueron Hezrón y Hamul. Su descendencia no sería ignorada. Sería base. Sería piedra angular en la construcción del pueblo que regresaría de Babilonia. Sería raíz del rey David. Sería nombre leído por Mateo al iniciar su evangelio. Judá engendró de Tamar a Fares, y a Zara. Fares engendró a Esrom. Mateo 1:3. La historia del parto de Fares no es una curiosidad médica, sino una declaración espiritual. Dios intervino. Dios eligió. Dios rompió la línea de hombres para instaurar la suya. No fue un azar que Fares empujara fuera a Zara. Fue un símbolo viviente de lo que haría Cristo siglos después. Abrirse paso entre las estructuras religiosas, sociales y políticas para establecer un reino no nacido del deseo humano, sino de la voluntad de Dios. El nombre de Fares sería recordado como el de aquel que abrió la brecha. Pero no una brecha destructiva, sino redentora. La brecha que permitió que la gracia se filtrara por el corazón herido de Judá. La brecha que dio continuidad a una línea que parecía perdida. La brecha que, generaciones después, permitiría que un niño naciera en Belén, no bajo la sombra del escándalo, sino bajo la luz de una promesa eterna. Así, en una pequeña casa, en una región cananea, en un parto silencioso pero profético, nació Fares, hijo de una mujer marginada, de un padre quebrantado, y de un Dios que no se detiene ante el juicio humano. El niño que comenzó una línea que ningún pecado pudo destruir. El niño que abrió la brecha por donde entraría el Redentor del mundo. Fares creció en un mundo donde su nacimiento no era fácil de explicar. A los ojos de muchos, su existencia era el fruto de un escándalo familiar, una historia que los hombres habrían preferido olvidar. Pero en los registros eternos del cielo, Fares no fue una mancha, sino una marca divina. Su nombre mismo, brecha o ruptura, no fue un recordatorio de vergüenza, sino una declaración profética. Dios había intervenido. La línea que comenzó con promesa en Abraham y se transmitió por Isaac y Jacob, debía ser preservada. Y cuando los hombres intentaron cerrarla con pecado, negligencia y olvido, el Señor la reabrió a través de Fares. Judá no volvió a tener otro hijo que reemplazara su lugar en la genealogía mesiánica. El linaje que debía traer al Salvador no pasó por ni por Onán ni por Sela. Pasó por Fares. Aquel niño que salió primero, abriendo paso con fuerza en el vientre de Tamar, sería el inicio de una nueva rama en el árbol de la promesa. La Escritura lo reconoce sin rodeos. En una Crónicas 2:4-5 se lee, Tamar su nuera le dio a luz a Fares y a Zara. Y los hijos de Fares fueron Hezrón y Hamul. La genealogía que en otros casos se desarrolla en los hijos legítimos y primogénitos, aquí toma un giro distinto. Dios elige lo inesperado, lo improbable, lo aparentemente impuro, para cumplir su palabra. Fares no fue un líder visible, no tuvo un reinado, no dejó grandes discursos. No fue como Moisés ni como Josué. Pero su presencia es firme y constante en las raíces de los que sí lo fueron. Su hijo Hezrón daría origen a una línea de descendientes que llegarían hasta el rey David. Y David, en quien se establecería el trono eterno,
no podría haberse sentado jamás sin la existencia de Fares. Cada paso en el camino del plan divino tenía que sostenerse en una base sólida. Fares era ese cimiento, no por fuerza propia, sino por la fidelidad de Dios. La historia lo sitúa como un eslabón silencioso, pero central. En el libro de Ruth, cuando los ancianos de Belén bendicen a Booz por redimir a Ruth, no invocan a Jacob ni a Moisés. Dicen: tu casa sea como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá. Ruth 4:12. Es una afirmación poderosa. El modelo de redención, de restauración, de cumplimiento del pacto, no fue una historia sin errores ni manchas, sino una historia en la que la gracia triunfó sobre la ruptura. La casa de Fares no fue perfecta, pero fue bendecida. A través de Fares, Dios dejó claro que no es el hombre quien determina la pureza de su plan. No es el linaje según la carne el que decide quién será contado en la herencia eterna. Es Dios quien llama, quien ordena, quien levanta. Fares es evidencia viva de que cuando el corazón de un hombre se quiebra, y cuando una mujer actúa con justicia, la historia puede ser reescrita. No para ocultar el pasado, sino para redimirlo. El significado del nacimiento de Fares va más allá de Judá y Tamar. Apunta al principio eterno del reino de Dios. El Salvador nacería no de una línea perfecta, sino de una línea restaurada. Mateo 1:3 lo afirma sin vergüenza. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares engendró a Esrom. La genealogía de Cristo no oculta sus grietas. Las exalta, porque en ellas se muestra que la gracia no solo perdona, reconstruye. Fares no solo rompió el orden del nacimiento natural, rompió el patrón del rechazo. Su nacimiento, contrario a las expectativas humanas, se convirtió en el nuevo principio del linaje de Judá. Él fue la brecha que permitió que la historia continuara, pero también la que permitió que la justicia prevaleciera. En su nombre se encierra el misterio de un Dios que no desecha lo vil, sino que lo transforma en instrumento santo. Y aunque la Biblia no detalla los días de su vida, su legado se extiende por generaciones. A través de él viene Esrom, luego Ram, luego Aminadab, hasta llegar a Booz, a Obed, a Isaí y a David. Y de David, a través de generaciones, nacería el Hijo de Dios. Así lo entendió también Lucas, que en su genealogía, desde Adán hasta Cristo, incluye a Fares como uno de los que mantuvieron viva la esperanza. El mensaje que emerge de la vida de Fares no está en sus obras visibles, sino en su posición designada. Fue un escogido, no por los hombres, no por la ley. Fue escogido por gracia, por justicia, por voluntad divina. Nació en medio de una historia confusa, pero su lugar fue claro: llevar el linaje hasta el cumplimiento final. Fares es el hijo que rompió la línea del hombre para cumplir la línea de Dios. En él, la historia nos recuerda que la fidelidad del Señor no está condicionada a la perfección humana, sino al cumplimiento de su palabra. Fares fue el primer eslabón en la cadena que nos llevaría, siglos después, a un establo en Belén. Allí, otra mujer, María, daría a luz a otro hijo inesperado. Y ese hijo también rompería el orden de los hombres. No vendría con pompa, sino con humildad. No traería juicio, sino redención. Como Fares, Jesús abriría la brecha. Pero no solo para una familia, sino para toda la humanidad. Porque el que fue anunciado como hijo de David, hijo de Abraham, comenzó, en parte, siendo también hijo de Fares. Y esta verdad permanece inquebrantable.
Dios usa lo que los hombres desechan, levanta lo que el mundo desprecia, y escribe la historia eterna a través de aquellos que el mundo considera indignos. En el vientre de Tamar no solo hubo una lucha por la primogenitura, hubo una lucha por el propósito. Y Fares, al nacer primero, selló con su vida lo que Dios ya había decidido, que su voluntad se cumple, aunque los hombres se opongan, que su linaje avanza, aunque el pecado intente cortarlo, y que la promesa de redención no puede ser detenida, ni siquiera por la sangre derramada de hijos rebeldes, ni por la mentira de un patriarca temeroso. Porque en Fares, como en Cristo, la brecha se convierte en puente. El nombre de Fares se extendió más allá de su generación. Mientras su hermano gemelo Zara permaneció como eco en la genealogía, fue Fares quien se convirtió en la raíz que sostendría una de las casas más importantes de la historia bíblica, la casa de Belén. Allí, en esa pequeña ciudad sin honor militar, sin influencia política, sin relevancia económica, comenzaría a formarse un linaje que no se levantaría por poder humano, sino por la voluntad del Altísimo. Fares engendró a Hezrón, y Hezrón a Ram. Y así continúa la cadena, como lo recoge con claridad el libro de Ruth, capítulo 4. En medio del relato de una moabita redimida, Dios revela la estructura escondida de su fidelidad. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Hezrón, Hezrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, príncipe de los hijos de Judá, Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Booz, Booz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Ruth 4:18-22. Fares, el hijo que abrió brecha, se convirtió en el primer peldaño de una escalera que conduciría al hombre conforme al corazón de Dios. En la estructura tribal de Israel, cada familia fue identificada por su origen. Judá fue una de las tribus más numerosas, y entre sus casas, una destacaría por encima de las demás, la casa de Fares. Este nombre no solo fue recordado, fue honrado. En Números 26:20 se dice que entre los hijos de Judá por sus familias, de Fares, la familia de los fariseos. No fue una mención marginal. Fue una afirmación de identidad. La descendencia de Fares constituía una familia tribal completa, reconocida, establecida, perpetuada. Cuando Israel salió de Egipto y Dios ordenó un censo para la división del campamento, los descendientes de Fares estaban entre los más numerosos. En ese momento, la fidelidad de Dios se hizo visible. El hijo nacido en medio de lo que parecía deshonra fue reconocido como parte fundamental del pueblo redimido. Aquellos que descendían de Fares fueron contados no como los marginados, sino como los fuertes de la tribu de Judá. La línea impura a los ojos humanos había sido santificada por el propósito divino. El lugar donde esa herencia se consolidó fue Belén, la casa de pan. La ciudad de Isaí, el padre de David, no fue una ciudad escogida por los hombres, sino apartada por Dios. En ella, cada generación de los descendientes de Fares fue sembrando una semilla. El mismo Booz, esposo de Ruth, redentor del linaje de Noemí, era hijo de Salmón, descendiente directo de Fares. Y ese linaje continuó con Obed, con Isaí, y con David. La corona de Israel no nació en palacios, sino en los campos de una casa humilde, cuyo cimiento fue un niño que rompió el orden humano por designio divino. A través de Fares, Dios mostró que la restauración no es superficial. Él no borra el pasado como quien ignora los errores. Lo redime. Lo transforma.
Cada generación después de Fares vivió bajo la sombra de su historia, pero también bajo la luz de su propósito. Y cuando el profeta Miqueas anunció que el Rey Eterno nacería en Belén, lo hizo consciente de esa línea. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2. Fares no fue solo un ancestro. Fue una declaración. Cada vez que alguien decía su nombre en Belén, recordaba que Dios puede usar el quebranto como inicio de propósito. Que no hay linaje tan roto que Él no pueda restaurar. Que no hay nombre tan manchado que Él no pueda transformar en herencia santa. El eco de Fares llegó hasta los días de Esdras y Nehemías, cuando los exiliados regresaron de Babilonia. Entre los que volvieron, listos para reconstruir los muros y el templo, estaban los descendientes de Fares. En Nehemías 11:4 se menciona que de los hijos de Fares, hijo de Judá, habitaron en Jerusalén, mostrando que incluso siglos después, su descendencia seguía siendo parte viva del pueblo de Dios. No quedaron olvidados en los campos. Estaban presentes en la restauración de la ciudad santa. La casa de Fares fue más que un linaje. Fue una escuela de redención. Fue una señal de que el Dios de Israel no necesita perfección para cumplir sus planes. Necesita obediencia, justicia, quebranto y disposición. Tamar actuó con justicia. Judá fue quebrantado. Y Fares nació con un nombre que anunciaba que la promesa seguía su curso. Belén fue testigo de su fruto. David fue su heredero. Y Jesús, siglos después, sería llamado hijo de David, pero también, por línea de carne, hijo de Fares. Cuando María y José viajaron a Belén para el censo decretado por César Augusto, lo hicieron porque pertenecían a la casa de David. Pero en esa línea había un nombre que no podía ser ignorado. Mateo no lo omitió. Lucas lo registró. Y el cielo no lo olvidó. Fares, el hijo de Tamar, el hijo de Judá, estaba grabado en la genealogía que culminaría en Emmanuel. Y así, la casa de Fares quedó grabada no solo en el registro de Israel, sino en el corazón de la historia de la redención. No por fuerza, ni por riqueza, ni por fama, sino por fidelidad, por intervención divina, y por el poder de un Dios que transforma la brecha en cimiento. Y Belén, la ciudad donde comenzó a formarse esa línea, sería también la ciudad donde la promesa se encarnaría. Porque Dios no olvida. Y cada nombre que Él escribe en su plan, permanece para siempre. Mucho antes de que Fares naciera, la bendición de Dios ya se había pronunciado sobre su linaje. En los últimos días de Jacob, el patriarca reunió a sus hijos para anunciarles lo que acontecería en los días venideros. Cada uno recibió una palabra profética que marcaría el rumbo espiritual y nacional de su descendencia. Pero cuando llegó el turno de Judá, no habló simplemente como padre, sino como profeta. En Génesis 49:10, Jacob declaró con firmeza: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Esa promesa selló el destino de la tribu de Judá como la portadora del gobierno, la casa del cetro, la tribu desde la cual nacería el rey. Pero en el momento en que Jacob pronunció estas palabras, no era evidente quién llevaría adelante esa herencia. Er y Onán estaban muertos. Sela no fue reconocido como heredero principal. La única línea viva y reconocida espiritualmente era la que venía de Fares. El mismo que nació en medio del juicio,
el que surgió de una historia que muchos habrían querido ocultar, fue el que heredó la profecía del cetro. Desde ese momento, toda la línea real de Judá fluyó por los descendientes de Fares. Él fue el primero en consolidar lo que sería la familia del reinado futuro. Cuando el pueblo de Israel conquistó la tierra prometida y se asentó en sus tribus, Judá fue la que encabezó la marcha. No por número, sino por designio divino. En Números 2:3 se afirma: y acamparán al oriente, hacia la salida del sol, los de la bandera del campamento de Judá por sus ejércitos. Ellos eran la primera línea de batalla. Pero dentro de esa tribu, la familia de Fares fue la más prominente. De entre ellos saldría Naasón, príncipe de Judá en el tiempo del Éxodo, Números 7:12. Y de Naasón descenderían Salmón, Booz, Obed, Isaí y finalmente David. Cuando Samuel ungió a David en Belén, no lo hizo como una improvisación divina. Fue la continuación exacta de la línea que comenzó con Fares. Aunque David no conocía su genealogía con todos sus detalles, el Espíritu de Dios sí la conocía. Él era el escogido no solo por su corazón, sino por su herencia. El cetro anunciado por Jacob se encontraba en su mano porque el linaje de Fares se mantenía intacto. No había sido borrado, ni reemplazado, ni desechado. Cada nombre en esa cadena había sido preservado por Dios, incluso en los días más oscuros de Israel. La historia de Fares entonces se convierte en el cumplimiento silencioso de una profecía eterna. No fue un rey, pero sin él no habría reino. No escribió salmos, pero sin él no habría salmista. No libró batallas, pero sin él no habría libertadores. La vara que Jacob mencionó en su bendición no era una metáfora vacía. Era el símbolo del gobierno divino en manos humanas. Y esa vara se mantuvo en la descendencia de Fares hasta que llegó a manos de David, y mucho más allá. Porque la profecía de Jacob no hablaba solo de un reino humano. Decía: hasta que venga Silo. La palabra Silo es entendida por muchos estudiosos como una referencia al Mesías, al enviado de Dios que recibiría la obediencia de los pueblos. Y efectivamente, siglos más tarde, en Belén, la ciudad de Fares, la ciudad de David, nació Jesús, el Cristo. Y con él, la vara dejó de estar en las manos de los hombres para descansar eternamente en las del Hijo de Dios. Mateo 1:3 no ignora este detalle. No lo disimula. Lo expone con intención. Judá engendró de Tamar a Fares. Mateo no comienza el Nuevo Testamento hablando de milagros, ni de ángeles, ni de Juan el Bautista. Comienza con una genealogía. Porque todo lo que sucedería desde el nacimiento virginal hasta la cruz debía estar respaldado por la legalidad profética de esa línea. Jesús no solo era el Hijo de Dios, era el hijo legal de David, el heredero del trono de Judá, el descendiente de Fares. Y así se cumplió lo que Jacob había dicho. El cetro no fue quitado. A través de siglos de exilio, de reyes justos y reyes impíos, de guerras y restauraciones, la promesa se mantuvo. Porque no estaba sostenida por la fidelidad humana, sino por la fidelidad divina. Dios preservó la línea de Fares, no por accidente, sino por diseño, para que cuando llegara el tiempo del cumplimiento, nadie pudiera decir que la profecía había fallado. El linaje de Fares fue una línea marcada por redención. Comenzó con vergüenza y terminó en gloria. Comenzó con ruptura y culminó en restauración. Comenzó con juicio y dio lugar al príncipe de paz.
Es la línea que Dios mismo escogió para mostrarnos que no hay historia tan quebrada que Él no pueda usar como base de su obra eterna. Y aún hoy, cuando se predica el Evangelio del Reino, cuando se habla del Hijo de David, cuando se anuncia a Jesús como Rey de Reyes, se está proclamando la fidelidad de esa promesa. La vara no se apartó. El cetro no se quebró. El trono no se perdió. Fares, sin saberlo, fue el inicio de una herencia real que no conocería fin. Porque en su nacimiento, Dios no solo abrió una brecha en el vientre de Tamar, abrió un camino que llevaría al Mesías. Y ese camino, sellado por la palabra profética, aún hoy sigue vivo, porque su reino no tendrá fin. Cuando el evangelista Mateo comienza a escribir el primer libro del Nuevo Testamento, inspirado por el Espíritu Santo, no lo hace con un milagro ni con una parábola. Lo hace con una lista de nombres, cada uno cuidadosamente colocado, cada eslabón mostrando que el tiempo del cumplimiento había llegado. Pero dentro de esa genealogía sagrada, hay nombres que desconciertan. Entre ellos, sobresale uno: Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Mateo 1:3. En un mundo donde las genealogías masculinas eran la norma, Mateo rompe el patrón. No solo menciona a una mujer, sino a una mujer cuya historia estaba rodeada por lo que el mundo llamaría vergüenza. ¿Por qué Tamar? ¿Por qué Fares? ¿Por qué abrir el Nuevo Testamento con un recuerdo tan antiguo y, a ojos humanos, tan escandaloso? Porque el escándalo no era el acto, sino la redención que se escondía detrás de él. El mensaje de Mateo no es solamente histórico, es profundamente teológico. La historia del Mesías está hecha no con los héroes inmaculados del pueblo, sino con los quebrantados, los humillados, los que fueron restaurados por la justicia de Dios. Y Fares, nacido de una situación compleja, redimida por la confesión de Judá y la justicia de Tamar, representa el comienzo de ese linaje. Desde Abraham hasta David, y de David hasta el exilio en Babilonia, y de allí hasta Cristo, el nombre de Fares se mantiene en la línea. No fue un accidente, no fue una concesión. Fue una elección. Dios no necesitó esconder el pasado para traer al Salvador. Lo incluyó, lo santificó, y lo proclamó desde la primera línea del Evangelio. Porque la genealogía de Cristo no es una lista de perfectos. Es una lista de redimidos. Tamar, quien actuó conforme a la justicia del levirato, fue incluida como madre legítima del linaje. Y Fares, el niño que irrumpió el vientre de su madre abriendo una brecha, fue colocado como primer heredero de Judá, desplazando al primogénito Zara. Este cambio no fue casual. Fue el primer acto en la historia de esa familia donde Dios intervino directamente para establecer la línea mesiánica por sobre las expectativas humanas. No fue Moisés quien descendió de Fares, ni Elías, ni Isaías. Pero sin Fares, ninguno de los salmos de David habría sido cantado. Sin Fares, el arca del pacto no habría sido llevada a Jerusalén. Sin Fares, no habría rey en Sión. Y sin Fares, no habría Belén en la genealogía del Hijo del Hombre. Lo que parecía un escándalo fue, en verdad, una proclamación. Dios estaba anunciando, desde siglos antes, que el Mesías no nacería por la grandeza del linaje humano, sino por la fidelidad del plan divino. Mateo menciona a Fares con intención. Lo coloca junto a otros nombres como Rahab, la prostituta redimida de Jericó, Ruth, la moabita viuda, Betsabé, la mujer de Urías. Cada uno, según la carne, marcados por situaciones complejas. Pero según el Espíritu,
transformados en columnas del reino. La presencia de Fares en la genealogía mesiánica es una llave hermenéutica para entender el Evangelio. Cristo no vino solo a redimir el pecado. Vino a redimir la historia. No vino a fundar una nueva raza perfecta, sino a revelar una nueva creación que comienza con la transformación de lo que estaba perdido. Fares es el anticipo de eso. Un niño nacido fuera de los parámetros culturales, pero dentro del corazón eterno de Dios. La genealogía de Mateo, tan cuidadosamente elaborada, está dividida en 3 bloques de 14 generaciones. Fares aparece en el primer bloque, como una de las raíces del árbol. Y como toda raíz, permanece oculta, silenciosa, pero indispensable. Sin él, no hay estructura. Sin él, no hay continuidad. Y es por eso que el Evangelio, la buena noticia de salvación, comienza con su nombre. Incluso en el Evangelio según Lucas, donde la genealogía es trazada en sentido inverso, desde Jesús hasta Adán, Fares vuelve a aparecer, entre Esrom e Israel, Jacob, Lucas 3:33-34. Esto no solo confirma su lugar histórico, sino también su rol espiritual. La línea de Cristo no pasa por héroes mitológicos, sino por personas reales, con historias quebradas, pero escogidas por Dios. Fares, el hijo de Judá y Tamar, se convierte así en símbolo del reino que vendría, un reino que no se edifica en fortalezas humanas, sino en corazones restaurados. Un reino que no niega el pasado, pero lo transforma. Un reino donde el escándalo no es el pecado, sino la gracia que lo perdona y lo convierte en testimonio. Cada vez que se lee Mateo 1:3, cada vez que se menciona a Fares en el linaje del Mesías, Dios recuerda a su pueblo que ninguna historia está fuera del alcance de su redención. Que lo que el mundo desprecia, Él puede honrar. Que la línea de su Hijo no fue diseñada para impresionar a los hombres, sino para mostrar que su fidelidad es más fuerte que nuestro pecado. Fares no fue rey. No escribió leyes. No liberó pueblos. Pero en él comenzó la casa que sostendría el trono eterno. Y su nombre, nacido de una brecha, ahora es parte del fundamento del Evangelio. Porque en la genealogía de Cristo, cada nombre es una predicación. Y el nombre de Fares predica esto: Dios no solo abre caminos, también los llena de promesas cumplidas. Cuando Fares nació rompiendo el orden natural del parto, nadie en la tierra entendía aún la profundidad de lo que Dios estaba haciendo. A ojos humanos, fue un evento confuso, un giro inesperado en una historia manchada por la vergüenza y el silencio. Pero en el cielo, era el cumplimiento de una línea invisible que desde Abraham venía tejiendo una promesa, que de Judá saldría el cetro, y que ese cetro reposaría para siempre en manos de un Redentor. Fares no fue solo un nombre, fue un comienzo. Una señal de que el plan de Dios avanza, incluso cuando todo parece torcido. Desde su nacimiento, Fares simbolizó la intervención directa del Señor. No fue el primogénito según la carne, pero sí según el propósito. Zara sacó la mano primero, y recibió el hilo de grana, símbolo de prioridad y honor. Pero Dios permitió que Fares irrumpiera primero, rompiendo el patrón, cruzando el umbral, tomando su lugar no por fuerza, sino por llamado. Fue una declaración temprana del principio que atravesaría toda la Escritura: el postrero será primero, el que se humilla será exaltado, no es del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Romanos 9:16. El linaje de Fares se mantuvo firme y continuo por generaciones. Aunque los años pasaron, aunque Israel cayó en idolatría, aunque vinieron exilios y regresos,
El nombre de Fares nunca desapareció del relato. Fue contado entre los príncipes de Judá, citado entre los jefes que regresaron a Jerusalén, honrado en las genealogías reales. En Nehemías 11:6, se registra que todos los hijos de Fares que habitaban en Jerusalén fueron 468 hombres valientes. No eran figuras pasivas. Eran parte activa de la restauración. Hombres fieles que reconstruían lo que otros habían abandonado. Hijos de un linaje que no se rompía con los años, porque había sido edificado sobre una intervención de justicia. Ese linaje continuó con nombres como Hezrón, Ram, Aminadab, Naasón, Salmón, y luego Booz, Obed, Isaí, David. Cada uno formando parte de un hilo inquebrantable que sostenía la promesa. Y cuando la historia llegó al momento más esperado, la encarnación del Hijo de Dios, el Evangelio no ignoró el origen. Mateo 1 lo declara: Judá engendró de Tamar a Fares. La genealogía del Rey de Reyes no comienza con grandeza política, ni con glorias militares. Comienza con la restauración de un linaje quebrado, con el nacimiento de un niño inesperado, con la justicia silenciosa de una mujer olvidada. Fares representa el inicio de esa línea. La historia de Fares no tiene capítulos de batallas, ni discursos proféticos, ni visiones celestiales. Pero su vida predica. Su sola existencia declara que Dios no está atado a los errores de los hombres, que su fidelidad no se cancela con nuestros fracasos, que su palabra permanece cuando todo parece caído. Tamar y Judá habían fallado, pero Dios no. Y Fares, el hijo de esa unión imperfecta, fue el instrumento de un plan perfecto. El legado de Fares no termina en las páginas del Antiguo Testamento. Se extiende hasta los últimos versículos del Nuevo. En Apocalipsis 5:5, cuando nadie podía abrir el libro sellado en el cielo, uno de los ancianos dice: He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Ese león, Jesucristo, tiene en su genealogía la sangre de Fares. Y eso no es un detalle accidental. Es el testimonio final de que la promesa hecha desde los días de Jacob fue cumplida. El cetro nunca se apartó, porque el plan de Dios no se basa en apariencias, sino en elecciones eternas. Hoy, el nombre de Fares puede parecer menor en la historia bíblica, pero su posición es inamovible. Es la piedra angular de un linaje redimido. Un punto de inflexión entre la caída de Judá y la gloria del Mesías. Un puente entre la justicia humana quebrada y la justicia divina manifestada. Y si Dios usó a Fares para comenzar una línea que culminaría en la cruz y la resurrección, también puede usar nuestras vidas para algo que aún no comprendemos. Fares no eligió nacer en esas circunstancias. Pero Dios eligió que naciera así, para mostrar que en la brecha, donde todo parece inestable, Él puede construir lo eterno. Fares no solo heredó una tribu, heredó un testimonio. De ser el niño que rompió el vientre de su madre para nacer primero, pasó a ser el nombre que abrió el Evangelio de Mateo. De ser hijo de una relación juzgada por los hombres, fue incluido en el linaje del Salvador del mundo. Porque con Dios, todo lo que comienza con dolor puede terminar en gloria. La historia jamás contada de Fares es, en realidad, la historia del Evangelio mismo. El mensaje de que no hay herencia tan perdida que Dios no pueda redimir, que no hay linaje tan roto que Él no pueda restaurar, y que no hay brecha que, en sus manos, no se convierta en camino. A veces, lo que parece una ruptura, es solo el primer latido de algo eterno. Fares no escogió su historia,
pero fue elegido para escribir un principio que ningún hombre pudo borrar. En su nacimiento, Dios dejó claro que su fidelidad no depende del honor humano, sino de su propia palabra. Lo que comenzó con un velo, un juicio y una brecha, fue sostenido por generaciones hasta llegar a un pesebre en Belén, donde la promesa se hizo carne. Y si Dios trazó su línea de redención por medio de una historia que todos habrían considerado indigna, ¿cómo no podrá también escribir la tuya? Tal vez te sientes como parte de una línea rota. Tal vez tu nombre parece escondido, como si no tuviera lugar en el relato de la fe. Pero la genealogía del cielo no se escribe con tinta de perfección, sino con la sangre del Cordero, con el polvo del arrepentimiento, con el silencio de los que esperan en Dios cuando todo parece perdido. Porque aún hoy, Fares sigue abriendo brechas. Brechas en corazones endurecidos. Brechas en historias que parecían cerradas. Brechas donde entra la luz que transforma lo que fue en lo que aún puede ser. Y allí, justo allí, donde el mundo solo ve cicatriz, Dios escribe legado. El nombre de Fares quedó grabado en Belén. Pero su eco se oye en cada alma que se atreve a creer que Dios puede usar incluso lo más improbable, para cumplir lo eterno. Si esta historia te habló, comenta abajo, yo también quiero volver a Dios, como Ruth. Así sabremos que no estás solo. Suscríbete al canal para seguir descubriendo estas verdades ocultas y comparte este vídeo con alguien que necesite esperanza. Tal vez hoy, por ti, su historia también comience a cambiar.